Saludos República Dominicana al aire, la nueva edición del Tribunal de la Tarde, como de costumbre. Aquí estamos hoy, miércoles 13 de junio de este 2018, agradecido de Dios y nuestra teleaudiencia que nos han permitido 14 años de permanencia del gusto popular. Hoy, como es costumbre, tenemos noticias, comentarios y una interesante audiencia, pero pues, damos la bienvenida directamente desde la República Popular de China, al distinguido Vianey Marcelino. Vianey. Buenas tardes, Julio Ernesto, Dígame, aquí cuénteme. reintegrado a mis labores aquí en el Tribunal de la Tarde, después de unos 24 días que estaba un poco lejitos de ustedes, pero ya estamos aquí. Bueno, pero fue un viaje productivo, fue bueno, ¿verdad? Valió la pena. Claro que sí, a pesar de 3 horas y media de vuelo de aquí a Nueva York, entonces de ahí hacia allá son 13 horas. Bueno, Son 13 horas de manera ininterrumpida. No es nada fácil, pero el aprendizaje que allí obtuvimos, fuimos representando a la República Dominicana en el seminario para encargados de prensa y periodistas de los países hispanoamericanos y de Guinea Ecuatorial, y allí el aprendizaje fue muy interesante, y sobre todo conocimos mucho de la cultura china, de sus costumbres y del avance que ha venido teniendo esa gran nación a partir de que inició lo que ellos llaman la apertura y la reforma, que tiene unos 40 años. Bueno, ya ustedes saben que le fue muy bien a Vianey Marcelino por China. El doctor Carlos Salcedo, es abogado, incluso representante de uno de los acusados del caso de Brecht, Andrés Bautista, estará con nosotros a continuación, precisamente pues dándonos su parecer acerca de todos estos acontecimientos que involucran a este caso, que ya pues está en manos de la justicia. Vianey. Hoy también son miércoles de tecnología y el gurú, el experto Aristides Marte estará con nosotros hablando sobre la tecnología y el Mundial de Fútbol Rusia 2018. ¿Sabes qué? Un reporte de la FIFA, del pasado Mundial que fue en Brasil, dijo que en términos de rating, de audiencia, impactó a más de medio millón de la población de la República Dominicana. Es decir, más de 5 millones de dominicanos fueron impactados por este mundial, y se espera que en el caso de Rusia, el 2018, impacte a más de 3.800 millones de habitantes en todo el mundo, transmitido en más de 200 países. Es que el fútbol, el soccer, sin lugar a dudas es el deporte más impactante de todo el mundo, Julio Ernesto. Fíjate que, por ejemplo, el béisbol, que es el deporte rey, se juega en lugares específicos. Nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana, somos beisboleros. El baloncesto se juega también en lugares específicos, pero el fútbol se juega en la mayoría de los países, sobre todo los países grandes, y por eso el fútbol concita una gran fanaticada y genera un gran entusiasmo, sobre todo cada 4 años cuando se celebra su mundial. Así mismo. Bueno, Vianey, ¿qué te parece si nos vamos con el resumen de las principales informaciones acontecidas este día? La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, piensa que el caso de Félix Bautista y Víctor Díaz Roa debe ser tratado apropiadamente por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana una vez ese organismo se reúna. La vicepresidenta aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados han demostrado el ejercicio de gobierno con mayor pulcritud y controles en República Dominicana, defendiendo que han sido quienes han establecido mayores normas de vigilancia y control en el país. Cedeño dijo que el PLD es quien ha aprobado las grandes transformaciones administrativas y de controles en República Dominicana. En eso no se pueden equivocar. Sus declaraciones se producen un día después de que Estados Unidos hiciera pública su decisión de quitarle el visado al senador dominicano Félix Bautista, secretario de organización del PLD.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, opinó que las sanciones que impuso Estados Unidos al senador Félix Bautista no afectan en nada al expresidente Leonel Fernández. Cada quien debe asumir su responsabilidad de manera individual, enfatizó. Sobre la petición del ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, para que Bautista sea destituido como secretario de organización del PLD, Maldonado dijo que el estatuto orgánico de esa entidad establece lo que hay que hacer cuando un miembro recibe ese tipo de acusación. La separación de funciones de un miembro del partido sucede cuando un juez ha emitido una condena de manera irrevocable y que yo sepa, él no ha sido condenado, indicó. En tanto, el senador Félix Bautista y secretario de organización del PLD dijo que las declaraciones del precandidato presidencial Francisco Domínguez Brito de que sea removido de su cargo en el partido oficial obedecen a que ese señor está en campaña y en su condición él debe decir eso. Tras la medida anunciada por Estados Unidos en contra del senador Félix Bautista, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, dijo que señales como esas deben alertar al país sobre cualquier proceso a iniciar y explica que existe un nivel de impunidad muy grande que se transmite en el hecho de que en el país no se ha tenido una condena significativa en materia de corrupción pública. Agrega que la debilidad institucional permea el aparato productivo de un país porque permea la competitividad, permea en el crecimiento del empleo, permea también en el uso de los recursos públicos de manera eficiente. Almanzar precisa que llegó el momento en que República Dominicana dé una demostración de que la justicia y los aparatos judiciales funcionan, porque si no estaremos corrompiendo toda la institucionalidad del país. Finalmente, 4 personas resultaron heridos de bala durante la primera noche de huelga en San Francisco de Macorís. Los lesionados fueron identificados como Juan Carlos Durán, de 37 años, quien fue impactado por un balazo en el muslo derecho. Luis Felipe Durán, de 35, resultó herido de un disparo en el brazo derecho. Asimismo, Juan Carlos Salazar Pimentel, de 27 años de edad, y Julio César Antonio Abreu, de 19, fueron heridos en el brazo izquierdo, informó la policía. El hecho habría ocurrido en el sector 24 de abril de esa ciudad, aproximadamente a las 10 de la noche. Bueno, luego de este resumen, Vianey, informar que las tendencias a nivel de Twitter, red social, la sigue encabezando Félix Bautista y sobre todo por lo planteado, tanto por la doctora Cedeño, de que se ha tratado por el comité político, ese caso, la petición de Francisco Domínguez Brito de su destitución. Diríamos que esto entra en el dilema de lo legal y lo justo. El mismo Félix explica temprano en El Sol de la Mañana que no hay razones para su destitución porque en él no se ha producido una condena de los tribunales dominicanos y lo que decidió el Departamento de Estado de Estados Unidos fue sobre la base de informaciones que ellos tienen, en función de eso tomaron una decisión. Pero el PLD es una organización política, es un tema que ha tenido un impacto mediático, social, y si finalmente esto puede afectar su imagen, es importante que ellos tomen en cuenta cuál sea la decisión que más convenga. Domínguez Brito también pidió la destitución de Víctor Díaz Rúa, que está implicado en el caso de Odebrecht. Ahora, sí, recordar que Félix Bautista es el secretario de organización del PLD, que en la estructura partidaria es el tercer hombre en importancia. Es como el brazo operativo. Sí, claro. Estamos hablando del presidente del partido, Leonel Fernández, secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y luego Félix Bautista, secretario de organización. En el caso de Víctor Díaz Rúa, él es el secretario de finanzas del partido. ¿Tú sabes qué es el Partido de la Liberación? ¿Qué era el Partido de la Liberación Dominicana en sus inicios? Un partido organizado y disciplinado a tal sentido de que si se le comprobaba a algún miembro del partido alguna falta, sencillo, Julio Ernesto, si algún miembro del partido, mire cómo han cambiado las cosas, se le comprobaba que tenía 2 mujeres, era sometido a un juicio y era expulsado del partido. Bueno. Así era el PLD. Si se le probaba a un miembro del partido que faltó a una reunión de importancia porque estaba viviendo en un colmado, era sometido a juicio y era expulsado del partido. Sí. Ya los tiempos han cambiado. Si se le comprobaba a un miembro del PLD que estaba en un centro de prostitución,
era expulsado del partido. Pero ese era el mismo partido que se mantenía bajo un esquema cuasi minoritario y decide romper con ese esquema para poder llegar al poder. Mira, hubo en una situación, hubo una situación en los intermedios Fernández Domínguez, a un compañero le dieron el dinero para comprar unas maderas para arreglarle la casa a uno de los compañeros del partido. Y él hizo un uso inadecuado del dinero. Parece que se lo tomó de alcohol y fue sancionado y expulsado. Ahora, todo eso era previa comprobación de que esa gente cometían esos hechos. Por lo tanto, no se puede hablar de destitución, no se puede pedir de destitución, por ejemplo, en el caso de Víctor Díaz Rúa, porque él no ha sido todavía condenado. Es decir, que la decisión del comité político decidir destituirlo tendría que basarse sobre algún elemento político o alguna decisión de conveniencia, no porque haya o exista una condena. Pero que hasta ahora ellos no han cometido... Que le expulsa automáticamente. Ellos no han cometido una falta hasta ahora. Ellos no han cometido una falta. Tenemos que irnos a publicidad, Vianey, porque hoy el contenido es amplio, el tiempo es corto. Retornamos con nuestra audiencia de hoy. Estará con nosotros el doctor Carlos Salcedo. Bueno, el doctor Carlos Salcedo, abogado en nuestra audiencia de hoy, el Tribunal de la Tarde. Bienvenido, doctor, nueva vez a su espacio. Gracias, Julio, Vianey. Aquí estamos. Doctor, usted es un invitado especial y se merece un brindis especial que nos Bueno. traen el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Yo lo disfruto muchísimo, sí. todas las Sí, mañanas. Gracias. El sabor que empieza en el aroma, Café Santo Muy Domingo, amable. la costumbre nuestra, doctor. Bueno, usted en su condición de abogado, gracias, Jessica, del doctor Andrés Bautista, está acusado Muchas gracias. con relación a este caso de Brecht. Hacíamos referencia en los camerinos, antes de iniciar el espacio, sobre cómo las redes, los medios influyen en sus seguidores, en la sociedad en sentido general. Y muchas veces esa información va dirigida hacia lo que la gente desea o quiere escuchar. Y muchos de ellos lo influyen a través de los titulares. Y pues hemos visto que en este caso, por lo menos en la psiquis de una parte de los dominicanos, se ha estado quedando un título difundido por la Procuraduría General que indica que Andrés Bautista manejó 1.800 millones de pesos. Queremos escuchar su parecer en ese sentido. Mira, yo quiero primero decir que la acusación del Ministerio Público, lo digo tristemente esto, y quisiera decirlo incluso no como el abogado que soy de Andrés Bautista García, quiero decirlo como ciudadano y como jurista, institucionalista, que he luchado a brazo partido durante mucho tiempo, durante décadas, por la institucionalidad del sistema de justicia, incluido evidentemente no solamente el Poder Judicial, sino el Ministerio Público. Los avances normativos, operativos y demás no han servido para todo lo que se esperaba. Una acusación es la culminación de un proceso de investigación objetivo y responsable. Y tiene que tener una serie de análisis profundo de cada una de las pruebas que se convertirán en pruebas en el momento en el que un juez de audiencia preliminar acoja como legítimas, como pertinentes y oportunas determinadas pruebas. Mientras tanto son evidencias. No basta que el Ministerio Público haga una historia que puede ser teatral, que puede ser como en este caso un guión mal hecho. Yo dije que Woody Allen o cualquier guionista importante de Hollywood, cuando le pasen un guión como este, si fuera un guión de película como lo es, pues lloraría de lágrimas de sangre, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en derecho, para usted sostener una afirmación, afirmar en derecho no es probar. Probar en derecho es presentar un relato circunstanciado de tiempo, modo y lugar de cuando se produjo, por ejemplo, el soborno, donde Andrés Bautista García recibió un dinero, en qué cuenta, no está indicado en la acusación,
si en una cuenta dominicana, si en una cuenta offshore. Yo incluso puse como reto en mi primera presentación pública en ocasión de este caso, le dije al Ministerio Público que autorizado por Andrés Bautista García, incluso lo dije sin autorización de él porque lo conozco, que si el Procurador General de la República presenta una sola cuenta offshore de Andrés Bautista García, una sola cuenta offshore en el mundo entero, le endosamos los valores que hayan sido encontrados durante todas las últimas décadas. Y que si encuentra una cuenta nacional que haya recibido algún valor que sea el producto del soborno, también se le endosamos en nombre de Andrés Bautista García y de toda su familia. ¿Por qué? Porque no es decir que ha recibido soborno. No es que se diga que un delator premiado, el señor Savieira, haya dicho que en un acto público se encontró con Andrés Bautista García y con el presidente de la Cámara de Diputados de entonces, y al hablar con él en un acto público, entendió que esos proyectos iban bien. Pero ¿es eso una demostración de que él confirmó que le entregaron un dinero a Andrés Bautista García para esos proyectos? Pero peor, el señor Ernesto Savieira, de los proyectos que habló como delator, fue del proyecto Palomino y del proyecto de Samaná. Y resulta que el último, el proyecto de Samaná, ¿ustedes saben cuándo fue que fue aprobado el financiamiento? El 29 de mayo del 2007. Andrés Bautista García tenía casi 2 años fuera de la presidencia del Senado. Entonces, ¿cómo puede haber dicho él que esos proyectos en manos del presidente del Senado, que no era presidente en ese momento, podía haber él recibido un soborno cuando eso ya había pasado? Primera cosa. Segunda cosa, el otro delator, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, del proyecto que habla como delator y cuando menciona a Andrés Bautista García, es del proyecto Pinalito. Y resulta que Pinalito se aprobó el financiamiento cuando Andrés Bautista García no era presidente del Senado. Se aprobó en enero del año 2004. Andrés Bautista García no fue presidente del 2003, de agosto 2003 a agosto 2004. Solamente pongo esos ejemplos desde el punto de vista del soborno. Ahora vamos a ver enriquecimiento ilícito. Sí, porque ahí ellos plantean ya la adquisición de propiedades, de y que manejó lo que tú decías, Julio, sí, 1.800 millones de pesos. Bien, Andrés Bautista García comienza sus actividades económicas y productivas en la década de los 70. En el año 74, si ustedes no lo sabían, Andrés Bautista García fue fundador y primer presidente de la Cooperativa Avícola Nacional. En el año 86, y fue varias veces presidente, en el año 1986 fue el presidente fundador, 5 veces presidente, de la Cooperativa de Productores de Cerdos de la República Dominicana. Cooperativa nacional, no local, no de Moca, cooperativa nacional. En el año 86, funda su primer proyecto avícola. En el año 87 funda su segundo proyecto avícola. En el año 90 otro proyecto. En el año 92 más propiedades. En el año 95, en el año 98, en el año 2001, en el año 2003, en el año 2005, en el año 2007, en el año 2010, en el año 2012. Es decir, cada año, cada 2 años, había una nueva adquisición de propiedad de las actividades avícolas productivas conocidas no solamente en Moca, no solamente en la provincia de Espaillat, no solamente en la región del Cibao, sino a nivel nacional. La familia Bautista es una familia, don Chacho, su padre, ya fallecido hace pocos años, fue productor toda su vida, productor agrícola y pecuario, como ellos, como sus hijos. Y le dejó un legado, no solamente económico, sino también de trabajo, de hombre de trabajo. Andrés Bautista García, como sus hermanos, Cheche Bautista, que es abogado, Serafín y Wilfredo Bautista y sus hermanas, cuando se graduaron en la Upucamaima, Andrés es abogado, pero Andrés es agrónomo también.
cuando se fueron por primera vez a la Universidad Católica Madre y Maestra, fueron en carros nuevos, de lujo, para ese tiempo, un Peugeot del año. Estamos hablando de años, no para decir que son gente humilde, sencilla, muy conocida. Andrés Bautista García, cuando llegó en el año 94 al Senado de la República, era el único senador con jipeta. El único senador con jipeta. Y luego, los 1.800 millones de pesos. Cuando usted tiene una empresa, usted solamente tiene que ir a verificar si los ingresos de cada una de las empresas de Andrés Bautista García, algunas de las cuales están en sociedad con su hermano Wilfredo Bautista y otros productores reconocidísimos en el país, nada más tiene que ir a la declaración de la renta. Fue el Ministerio Público a la declaración de la renta para ver los ingresos que desde la década de los 80 iba declarando Andrés Bautista García y que imputaban impuestos. No lo vio porque no le interesaba. Esos bienes son generados producto, cada peso está más que justificado, cada peso invertido, cada adquisición de inmuebles está justificada en cada una de sus actividades productivas. Más aún, se habla de que adquirió en una sola ocasión 9 inmuebles. 9 inmuebles. Incluso también está vinculado el nombre De su esposa, Nuris, doña Nuris. Sí. Resulta que los 9 inmuebles no son 9, fueron 15 en un solo día. 15, para que el Ministerio Público... Que él adquirió en un solo día. En un solo día, pero no es que son 9 inmuebles. Usted conoce lo que es una finca. Claro. Correcto. Una finca, yo quiero que me presenten una finca grande que tenga una sola parcela. Una finca está formada por varias parcelas, sí, claro, y cada parcela tiene un título. Por lo tanto, cuando yo compro una finca, se ve que el procurador no sabe ni siquiera lo que es una finca, ni sus investigadores. Esa finca de Colón, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, tiene 9 títulos. Cotuí tiene 9 títulos. La Vega tiene 3 títulos. Es decir, cada finca de esa está conformada por una cantidad de títulos. Los títulos que aparecen a nombre de doña Nuris, por ejemplo, que son 19, solamente una finca tiene 9 títulos. Pero además, se dice, bueno, que se lavó dinero a través de la esposa. Pero si yo estoy casado con Raiza, mi esposa, bajo el régimen de la comunidad legal de bienes, yo le pregunto a ustedes, yo por ejemplo, personalmente, mis bienes están a nombre de Salcedo y Astacio. Salcedo y Astacio, ¿por qué? Porque Astacio es mi esposa. Sí. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos bienes personales que están a nombre de los dos y otros que están a nombre de ella, a nombre mío. Pero son de los dos. No importa a nombre de quién se adquiera, lo importante es que Andrés Bautista García justifica como doña Nuris cada peso, y están las declaraciones de la renta y están las pruebas también de todas sus actividades productivas, sin ninguna duda. ¿Por qué no fueron a esa fuente? Porque de lo que se trata es de hacer daño. Lo peor es que, por ejemplo, le atribuyen que lavó dinero a través del proyecto avícola La Palmita, por ejemplo. Ese proyecto se adquirió en el año 87. Año 87, y así sucesivamente, década del 90. Pero, por ejemplo, dicen que a través de una serie de compañías hizo lavado de activos. A través de productores agrícolas. Perdón, doctor, pero compañías de su propiedad. Compañía es una compañía. ¿Pero eran de Andrés Bautista o compañías con otros socios o de otras personas? Por ejemplo, PASA es productores agropecuarios, compuesto por decenas de productores. Él es un socio. Esa compañía se fundó en el 1980. ¿Y usted sabe cuándo él pasó a ser socio? Con 700,000 pesos, en el año 1988, cuando 700,000 pesos eran cuarto. Era mucho dinero. Sí. Entonces, se dice que en esa compañía, él la creó para lavar dinero 15 años después, 20 años después. Luego le dicen que Agropecuaria Wilce también la utilizó para lavar dinero, pero resulta que Agropecuaria Wilce, el país entero sabe que es de Serafín Wilfredo Bautista, su hermano, que esa era una empresa que la creó incluso a nombre personal con el nombre de Agropecuaria Wilce, y que en el año 92 se formalizó, y que como antes la ley establecía que había que tener 7 socios, Andrés tenía una acción, que cuando se transformó
Simplemente esa acción se transfirió porque no le correspondía. Y así sucesivamente, cada una de las imputaciones de lavado de activos a través de las compañías, primero son empresas y en segundo lugar son empresas en su gran mayoría creadas con mucha anterioridad a los actos que se le imputan de soborno. Vamos a una pausa, doctor. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando retornemos, tanto usted como Andrés Bautista conocen el expediente acusatorio en toda la extensión. ¿Le fue presentado totalmente, plenamente? Vamos a eso. Vamos a hablar de esto después de la pausa. Muy bien. Continuamos conversando con el doctor Carlos Salcedo. Él es abogado defensor del doctor Andrés Bautista García, implicado en el caso de Odebrecht. Doctor, precisamente antes de la pausa, dejé una inquietud en el aire. Si ustedes conocen en toda su extensión el expediente acusatorio o si faltan algunas partes que todavía ustedes no han tenido acceso a las mismas. Mira, el Ministerio Público tiene un criterio sesgado, limitado, distorsionante de lo que es un proceso penal. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros pedimos en 2 ocasiones, tuvimos que acudir al juez porque ellos se negaban a entregarnos las pruebas, los elementos que habían reunido de actuaciones durante el proceso. Tuvimos que acudir al juez y el juez fue el que le ordenó y le dobló el brazo para que nos entregara. Nunca nos entregaron. En la primera ocasión nos entregaron solamente lo que habían entregado en ocasión de la solicitud de medida de coerción. Una especie de sorna, de burla. Vamos a llamarle así. En segundo lugar, cuando nos entregan también de manera incompleta. Cuando recibimos la acusación, yo pienso, bueno, ahora van a salvar el asunto. Porque es el acto conclusivo por excelencia y con esas pruebas que se va a la audiencia preliminar. Cuando yo verifico uno a uno los documentos, primero, hay una serie de CDs y hay CDs encriptados. Ustedes saben lo que significa encriptado, ¿verdad? De sobra, yo soy un imberbe en eso. Cuando nos cansamos, incluso busqué un encargado de tecnología en la oficina, hay partes y hay CDs que no se ven. Por lo tanto, eso no es entrega. Eso no sabemos lo que hay ahí. Poco importa que usted me diga que hay tal cosa, yo tengo que verla, analizarla y defenderme de lo que está ahí. Y hay otros documentos indicados y pruebas que no nos fueron entregadas, por un lado. Pero además, yo no solamente cuando se trata de una acusación, no se puede segregar, entregarme solamente las pruebas que corresponden para el Ministerio Público para Andrés Bautista García, porque se trata de un solo expediente. Las pruebas que dice el Ministerio Público que son para hacer valer contra cualquiera de los demás imputados, es una prueba que es parte del proceso y que puede perjudicarme a mí o puede salvarme a mí. Por lo tanto, debe ser de mi total conocimiento y debidamente notificada a mí, porque no se trata de pequeños procesos, no son 7 procesos que se va a conocer. Se va a conocer un solo proceso y resulta que hay un principio que se llama comunidad de prueba, ¿verdad? Mediante el cual todas las pruebas que están en el proceso pertenecen a todas las partes, imputados y acusadores públicos o acusadores privados. En este caso, al notificársenos, primero, pruebas incompletas de las que ellos dicen que son de Andrés Bautista García, efectivamente se nos estaría violando el derecho de defensa y con lo cual habrá un incidente relacionado con eso obligatoriamente, que surgirá en ocasión de la audiencia preliminar. Pero además, surgirá similar incidente en ocasión también de la no entrega de las pruebas que dicen ellos que pertenecen al resto de los imputados, porque esas pruebas deben ser analizadas y vistas por mí y por el Consejo de Defensa de don Andrés para poder determinar si de ahí nosotros podemos inferir algún beneficio y utilizarla, o podemos también encontrar algo que nos sea perjudicial para poder defendernos, no diciéndolo de boca, sino aportando también prueba en el corto plazo de 5 días que nos otorga la ley. Es algo que genera confusión, manejo de 1.800 millones, pero estamos hablando de años incluso de 70, 80, sin embargo, al suponer que es una investigación que abarca un periodo específico, el caso de Odebrecht, ¿verdad?, que parte desde
el 2001, sería el 2001, y entonces nos preguntamos cómo es eso, ¿qué se trata? Mira, el periodo que ellos dicen que durante 15 años, 2001-2016, Andrés Bautista García manejó 1.800 millones de pesos, imputando de manera pérfida que cada uno de esos ingresos se corresponde con los sobornos que él recibió. Ustedes verán en ocasión de la audiencia preliminar, si tienen la oportunidad de que eso sea televisado o de que alguno tenga el nivel de participación que merecen. Los medios de comunicación tienen esa oportunidad, incluso en la audiencia preliminar, que no es pública para todo el mundo, pero que las partes pueden acordar incluso que sea pública si el juez lo autoriza. Ojalá que sea así. Pero yo quiero que el país lo vea, para que se vea que durante esos 15 años, cada uno de los ingresos que ellos dicen que Andrés Bautista García tuvo, son, primero, los salarios que percibió como senador de la República Dominicana, que lo fue durante 16 años. Fueron 4 periodos de senador. El país lo conoce y lo recuerda. Pero en segundo lugar, Andrés Bautista García no tiene una sola empresa. Tiene varias empresas dedicadas. Primero, San Francisco de Macorís es una empresa ganadera, ¿verdad? Y al mismo tiempo una empresa también de producción de arroz. Es decir, se produce arroz. En La Vega, Agropecuaria Bautista, que es en sociedad con otras personas, su hermano, antes eran otros socios también. A eso es un proyecto porcino de los más, diríamos, acabados del país, de los más tecnologizados del país, pero al mismo tiempo un proyecto ganadero. Y luego tiene otros proyectos que son avícolas, que vienen en el tiempo creciendo, que vienen en el tiempo sumándose. Cuando usted suma cada una de esas empresas, los ingresos que tienen, cuando usted tiene ingresos, ¿qué usted tiene? Los ingresos entran a su bolsillo. Usted no tiene nómina, usted no tiene gastos de luz, usted no paga impuestos, usted no tiene gastos personales, usted no tiene vehículos de transporte. Existen ingresos y egresos también. Entonces, existen ingresos y egresos, pero cada uno de esos ingresos está totalmente justificado. El país lo verá. Cada una de esas cosas debidamente justificada, incluso por las mismas declaraciones dadas a la renta y las declaraciones oficiales que también Andrés Bautista García dio en ocasión de las funciones que como senador realizaba. Doctor, la acusación de recibir soborno, mire, desde su punto de vista, de un abogado experto, de mucha experiencia, porque es que la característica del soborno implica un dinero entregado en efectivo y que trate de dejar la menor cantidad de huellas posibles. Háblanos esta parte en cuanto a la acusación de recibir soborno por parte de Andrés Bautista, con lo que yo acabo de explicar. Mire, qué bueno, porque ya eso entra en un análisis del tipo, eso se llama el tipo penal, y entraña unos análisis que yo lo voy a tratar de hacer de manera muy sencilla para que el pueblo lo entienda. Un tipo penal tiene elementos constitutivos. En el caso particular del soborno o del cohecho, ¿verdad? Está el soborno de la ley 448/2006 y está el soborno del artículo 167 y siguientes del Código Penal. Del artículo 177, 178 del Código Penal. Hay un sobornante que es el sujeto activo y hay un sobornado que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo sería Andrés Bautista García, ¿verdad? Para que haya el elemento material, que es el primer elemento material del tipo penal en cualquiera de los dos casos, sea el soborno de la ley 448 o sea el soborno del Código Penal o el cohecho, tiene que haber un lugar, un tiempo, un modo en el cual se haya traducido esa entrega, sea en efectivo, sea en cheque, sea en transferencia, sea en giro. La acusación no contiene un solo elemento de prueba que indique que en un lugar determinado, una persona determinada, en un tiempo determinado y bajo determinadas circunstancias le fueron entregados valores a Andrés Bautista García. Lo peor es que los sobornos que se le dice que se le entregó
fue en ocasión de proyectos que, como el de la línea noroeste, que fue aprobado el 20 de marzo del año 2002 y que fue presentado el 7 de marzo del año 2002, cuando perversamente dice el Ministerio Público que se aprobaron en tiempos muy cortos, cuando el reglamento establece 30 días, fueron 12 días dentro del plazo de los 30 días. Pero cuando se aprobó ese proyecto, y no solamente el proyecto, sino el proyecto complementario, se aprobó el mismo día, el 20 de marzo, Andrés Bautista García efectivamente era presidente del Senado. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Que Andrés Bautista García votó en contra. Pero no votó en contra porque el proyecto no era importante para la región noroeste. Ustedes nada más tienen que buscar la prensa de finales de los 90, principios del 2000, la población de la línea noroeste y del Cibao entero reclamando por la ausencia de agua, precisamente la insalubridad derivada de todo eso, reclamando el acueducto, y lo prometieron el presidente, todos los presidentes lo prometieron el proyecto, desde Leonel Fernández, Danilo Medina y también Hipólito Mejía. El proyecto se firmó, el gobierno lo firmó durante el gobierno de Leonel Fernández. Y evidentemente que era importante el proyecto y no era que en el fondo Andrés no estaba de acuerdo con el proyecto por la necesidad, porque para eso están los legisladores, para atender la necesidad de la gente. Sin embargo, él entendía que era muy pronto y rápido liberar de los trámites el proyecto para que sea sosegadamente ponderado el informe de la comisión correspondiente para que se pudiera aprobar adecuadamente y fuera legitimado. Pero él votó en contra. Y dicen que por ese proyecto él recibió dinero. Pero ¿y cómo yo voy a votar en contra de un proyecto si a mí me han dado dinero? Eso es una cosa absurda. Pero además, el proyecto Palomino, que es el otro proyecto, son los únicos dos proyectos. ¿Ustedes saben en cuánto terminó ese proyecto? ¿En cuánto? La central termoeléctrica Palomino. 592 millones de dólares. ¿Y ustedes saben cuántos de esos valores fueron aprobados desde el mes de junio, 6 de junio del año 2007? Escuchen la fecha. Año 2007. ¿Cuántos se aprobaron? 580 millones de pesos, de dólares. ¿Ustedes saben cuándo se aprobó? El 8 de diciembre del año 2005, durante la presidencia de Andrés Bautista García, 15 millones de dólares. Que no fue para el proyecto, que fue para simplemente lo que se hace previamente a un proyecto. La aprobación de 15 millones que iba a aprobar el PNP Paribas, el Banco Internacional, para los estudios de suelo, de ingeniería y medioambientales. Y eran consultores que previamente habían presentado sus contratos y a los cuales se les transfirieron exactamente 15 millones de dólares. ¿Dónde está el soborno? Si él no participó en ninguna parte de la implementación del proyecto a partir del año 2007. Evidentemente que se trata de una simple perversidad, de una simple desnaturalización de lo que es un proyecto, un proceso judicial y al mismo tiempo una vergüenza de acusación que deslegitima la actuación de un ministerio público, que la esperanza de la ciudadanía es que actúe con responsabilidad y objetividad, no de manera subjetiva y arbitraria como lo ha hecho. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Yaney. Nos queda una pausa pendiente y retornamos en breve con segmento de tecnología y Aristides Martes para hablar acerca de la tecnología y el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Bueno, seguimos en este tribunal de la tarde. Estamos en fútbol. Y el fútbol Mundial está de ajeno a la fútbol. tecnología. Rusia 2018. Mr. Aristides Martes aquí, pues, siempre nos tiene orientaciones bien apropiadas, importantes. Bien, muchachones, saludos Vianel, bienvenido. Muchas gracias. Vianel llega y yo prácticamente nos vamos. Caramba, Pero Le vaya bien. hablaremos de eso en los pasillos, de cómo te fue. Sí. Señores, estamos en fútbol mundial de Rusia, el deporte más famoso del mundo, el que más pasiones genera, y nosotros vamos a abordarlo desde el aspecto tecnológico. ¿Qué trae este mundial de Rusia 2018?
desde el aspecto tecnológico. Acá, en la República Dominicana, la hora estimada en vivo, donde comenzará el Mundial, serán las 11 de la noche, donde ustedes podrán verlo desde sus hogares con la programación que tenga los derechos adquiridos y también otras apps que les vamos a decir dónde la podrán ver. Iniciará, como es de costumbre, con la canción oficial del Mundial 2018, que en esta ocasión está encabezada por el famoso Nicky Jam, el actor Will Smith y también la dama Era Streffy, que está titulado el nombre de la canción oficial, Live It Up, o sea, vívelo. Asimismo, pueden ver todo el acontecer que va a suceder desde esa música que inicia el Mundial. Luego comenzará el juego oficial, el primer juego que es entre Rusia y Arabia Saudita, que está debutando. Será mañana a las 11 de la mañana, ¿verdad? Hoy a las 11 de la noche comienza. Hoy a las 11 de la noche. Hoy a las 11 de la noche. A las 11 de la noche de República Dominicana. Pues estaremos pendientes entonces. Eso es así. Entonces vamos a entrar inmediatamente de qué nos trae de novedoso la tecnología en el Mundial, Rusia 2018. Ustedes saben que Rusia es potencia a nivel de tecnología y comenzarán con nada más y nada menos que con un ID para todos los que accedan a los juegos. Un ID personalizado que los fans o los que compren las entradas será como el suplemento del pasaporte. Correcto. El ID, que creo que compartimos la foto. Que de lo más de las cosas más delicadas es biométrico. La seguridad para evitar cualquier ataque de terrorismo, cualquier incidente. Y uno de los pesares negativos que tiene el Mundial para que se establezca en Rusia era eso, que Rusia es un país muy contestatario contra los islam y eso, y por ende esas medidas extremas están tomadas. El ID no solamente constará para que usted cuando llegue a la entrada de los juegos lo tenga que pasar biométricamente, sino que también funcionará totalmente gratis para el uso de los trenes y los medios de transporte que también estén en Rusia. Es totalmente gratis, concentrado en el ID. Otra parte que también nos trae el Mundial de Fútbol es el balón. Señores, el balón es compatible con los celulares. Tiene un chip que usted podrá compartir con el balón, la ubicación del balón, cuál ha sido la capacidad de golpe, la velocidad que ha viajado el balón de Rusia con la tecnología que puede ser compartida, un chip y unas fibras ópticas que están estampadas en el balón, que lo fabricó nada más y nada menos que Tesla, es el gigante de la tecnología. Tesla, vi en China muchos carros Tesla. Eso es así. Carros eléctricos. Y unas informaciones que se están difundiendo ahora que dice que Tesla está frenando en el aro. Sí, ya después de eso, van a pedir más de nuevo 9 millones de 9 mil. Porque no han tenido mucha salida esos vehículos. Lo que pasa es por el tema de que son carros eléctricos. Es que estamos hablando, Yanel, de hacer cambiar de paradigma. Sí. Usar telas, estamos hablando de dejar de usar ese petróleo que grandes empresas y los grandes intereses sabemos que le están. Tesla tiene buenas ideas, pero ha tenido que buscar un capital agresivo. No lo soporta nadie. No ha sido rentable. Se resisten. Esos grandes empresarios de la industria petrolera dicen, si Tesla entra, salimos nosotros. Bueno, continuando con la tecnología, el VAR, que es el sistema que va a estar asistiendo a los árbitros, mucho más amplificado ahora, ya se usó en Brasil, en la pasada edición, para que los árbitros instantáneamente puedan verificar y tener un contacto con la persona que le dan un seguimiento vía las cámaras online, de si las jugadas son oficiales o pueden estar erradas, la puede cambiar ahí mismo. Otro también, que es parte del seguimiento, es que la forma donde se va a transmitir las cámaras son 4K. ¿Cuáles son esa tecnología 4K? Cámaras 4K son 4 veces mayor la amplificación que la HD. O sea, 4 veces mayor, con más amplificación, mayor nitidez que la HD ya que se utiliza de manera común. O sea, que será por primera vez que esas cámaras que pertenecen a un grupo de empresarios, Rusia va a implementar para que se vea con mayor nitidez la forma del Mundial. Otros también están en los estadios. El estadio, por ejemplo, el Luzhniki de Moscú, contará con una plataforma, una pantalla virtual que podrá ver el juego a nivel en la parte global del estadio, pero eso se verá desde arriba. El estadio Krestovsky también, que tiene un parecido a una nave espacial, es increíble, también contará con un sistema de calefacción. Entre otras apps que ustedes podrán ver
el Mundial de Fútbol, ya que si se lo pierden, no están en casa, están la app de Telemundo, que tiene los derechos adquiridos, y la app de NBC Sport, que la podrán ver en caso de que ustedes no estén en casa, para que no se pierdan ni un segundo la fiesta más esperada de cada 4 años. Bueno, muchísimas gracias, Aristides, de verdad. gracias. Esas informaciones tan interesantes sobre este Mundial de Fútbol 2018 en Rusia. Recordar que inicia ahorita a las 11 de la noche. Sí. Bueno, Vianey, ya nosotros hemos cumplido por el día de hoy, un excelente programa. Ya justificamos el salario mínimo por hoy, ¿verdad? Sí, señor. Entonces sí, tenemos señor. que retornarlo mañana a partir de las 7, bueno, de 6 a 7. Pues estaremos por Coral, como de costumbre, en otro tribunal de la tarde en vivo. Feliz resto de la noche.